los brazos y lo llevó a cometer actos de indisciplina, lo mismo que a vivir aventuras extremas en las que se jugó la vida. De la pasión por conocer su vida, el escritor Eduardo Lozano Torres logra hacer un divertido y riguroso compendio en donde aparece el guerrero como dueño de una líbido agobiante que aplacaron mujeres como Anita Lenoir, de quien encontramos en su tumba en la población de Tenerife, a orillas del río Magdalena, lugar en el que desembarcó el Libertador para vivir un tórrido romance con esta hermosa francesita de tan solo 17 años. Annie Lenoir se cruza insospechada en el recorrido del contador de historias por el mundo y casi en simultánea, el escritor Eduardo Lozano Torres lanza su libro titulado Las batallas amorosas del Libertador, donde recoge la fábula de la joven y hermosa francesita que enloqueció a Bolívar, para orgullo de la gente de Tenerife y provecho de un cronista que busca hacer el relato de un pueblo que hierve a orillas del río Magdalena, al que no le quedan más que sus cuentos al sol, de épocas republicanas, la leyenda viva de un hombre sin cabeza y la tumba donde reposan los restos de una amante del Libertador. Annie es uno entre 32 amores ciertos, decenas de leyendas pasionales inexactas y de asidero escaso, en la libidinosa lista del héroe, de quien Eduardo Lozano dice que fuera un irreductible picaflor. Tema del que poco se ha hablado, para no empañar la imagen épica del general, a quien no fue difícil encontrarle una mujer a su lado desde que fuera muy joven, hasta el día en que Santa Marta registró su deceso. Cuando Bolívar se vinculó al ejército granaíno, a él lo mandaron para el río Magdalena, a un pueblito olvidado, porque los mandos militares nuestros querían quitárselo de encima, porque decían, pero ¿qué usted viene aquí a hacernos competencia? Eso, mandémoslo por allá a un pueblo y le damos órdenes de que se quede allá quieto. Él no obedeció eso, él no obedeció. Él dijo, ¿por qué? Entonces, con su tropa mal vestida y mal equipada, comenzó a organizarse y comenzó a atacar a las fuerzas españolas que estaban en las riberas del Magdalena. Un día de estos llegó a un pueblo de estos y descansando supo que en ese pueblo había una muchacha muy bonita, rubia, de ojos verdes, que vivía con el papá. El papá era un comerciante en telas y que vivía en tal parte. Entonces él, con un ojo avisor, dijo, tengo que conocerla. Indudablemente dijo, tengo que conocerla. Y como él sabía francés, entonces se dirigió a donde ella vivía, golpeó, ella le abrió, él la saludó muy amablemente en francés, cosa que a ella le sorprendió porque en un pueblo perdido de las riberas del Magdalena, encontrar a un militar que llegaba a hablarle en francés y de una forma muy amable, muy gallarda, pues a ella eso la impresionó y la sedujo de entrada. Desde su amorfa y descuidada tumba hecha de calicanto, Annie Lenoir pareciera persistir en no morir del todo, en virtud del irredento amor que profesó por el pequeño hombre presentado a su puerta, decidido a conquistarla desde antes de conocerla, ya que fue referido por los pobladores de su existencia y acerca de las delicias que la adornaban a tan tierna edad. Era la hija de un emigrante francés que echó raíces allí como comerciante de telas y otras mercaderías. Bolívar llegaba hasta Tenerife sacado de Cartagena por el jefe militar Pierre Labatut, fastidiado con el intruso venezolano, deseoso de inmiscuirse en su órbita de mando, luego de que la ciudad declarara el 11 de noviembre de 1811 su independencia absoluta de España. Dice Lozano Torres que Bolívar, irreflexivo ante la posible conquista, quedó decepcionado con la apocada descripción que recibió de los pobladores respecto a la belleza rubia de porcelana, a quien comenzó por impresionar saludándola en el más perfecto y delicado francés. Ella creyó perder el aliento al verse frente a un hombre galante en aquel lugar perdido del mundo a donde su padre la había llevado. El forastero no era menos que un caballero de guerra que la trataba con finos modales. Bolívar, que era muy bueno para
expresarse y para charlar. Pues empezaron una amistad y duraron muchas horas hablando de sus desventuras y sus aventuras y todas sus circunstancias en la vida. Y eso, lógicamente, que él lo aprovechó y ya comenzó a piropearla, a halagarla y dijo, esta tiene que ser mía. Me imagino que eso lo pensó en el momento. Ella se sintió halagada, dijo, a lo mejor él me saca de aquí. Y entonces tuvo un romance, al parecer, muy intenso de 2 o 3 días. Annie viene a ser la mujer de los 27 años cumplidos del don Juan, que aprovechaba la ausencia del padre, a quien llamaban Madamita, en correría por esos días en Santa Marta y sus pueblos cercanos. Fue entonces cuando en poco tiempo ambos se enteraron de sus vidas. Ella culta, estudiosa y de existencia monótona, y él aventurero, desinhibido y arrollador. Y yo creo que ella dijo, si él se enamora de mí, él me va a sacar de aquí. Y él parece que le prometió matrimonio porque él tenía que seguir su campaña. Y entonces él le prometió matrimonio y ella pues quedó esperanzada. Lozano escribe que la joven exquisita quedó pletórica de dicha, pues nadie hasta ese entonces había tocado tan profundo su corazón como aquel oficial que aparecía de repente bajo el arco de su puerta para sumirla en un crónico desvelo. Cuenta también que Bolívar regó con suavidad sobre el terciopelo del sofá el tema que versaba sobre las injustas premuras militares, capaces de separarlos pronto, como una argucia que obligaba a apresurar el desenlace de la predestinada atracción. Él siguió su viaje por el Magdalena a una población vecina, y cuál sería su sorpresa cuando llegó a esa población y lo recibe Anita. Ella se había ido en una embarcación y le quiso, y lo persiguió. Le dijo, pero usted ¿qué espera de mí, de un militar en campaña? Me dijo, morir con usted. Ella procedió a desatar sus impulsos reprimidos con quien le prometió amor eterno y su pronto regreso para dar sosiego al deseo impostergable de sellar por siempre su relación de amor. Fueron 6 días de un idilio llevado hasta el delirio, al cabo de los cuales Bolívar se marchó, no sin reiterar su promesa de volver al término de la distancia para unirse a ella en matrimonio. Bueno, él decepcionado y enfermo, ya cuando fue prácticamente expulsado por los políticos santafereños, él se embarcó rumbo a la costa norte de nuestro país, pero él no sabía todavía qué iba a hacer y para dónde iba. Él pensaba quizá en volver a Europa, porque así lo expresó. Él ya estaba muy enfermo y pasó nuevamente por la población, por Tenerife, donde había tenido su romance con Anita. Y él quiso que desembarcaran porque él quería buscarla. Pero él iba ya tan enfermo, tan decaído, que no le hicieron caso sus hombres. Y él no pudo volverla a ver. Y así siguió hasta Cartagena y luego fue a morir a Santa Marta. Annie le contó todo a su padre y sentenció que si no se casaba con él, no lo haría con nadie, y dedicó su existencia a esperarlo. En 1830, Bolívar enfermó y moralmente destruido se dirigía a Santa Marta. Mediante un emisario anunció su desembarco en Tenerife, pero por su precario estado de salud, los hombres que lo acompañaban se negaron a detenerse allí por más de que el Libertador insistiera en querer dar continuidad a su historia con Annie. Valiente, ella se sobrepuso a la pasada de largo del vapor que transportaba a su amado y lo siguió a Santa Marta. Por entonces, un penoso recorrido hasta llegar a la quinta de San Pedro Alejandrino, donde finalmente tuvo a Simón a su lado, solo que ya descansaba en los brazos de la muerte. Ella viajó a Santa Marta. No sé si ella fue porque vio el barco o le avisaron que había pasado o que iba a pasar. No lo sé con certeza. Pero sí, ella cuando supo que el Libertador iba para Santa Marta, que estaba en Santa Marta, ella alcanzó a armar viaje, pero ya él había fenecido el 17 de diciembre. Es momento de realizar una pausa en el contador.